Buenos días, mi nombre es David Lara, soy estudiante de la Universidad Técnica Nacional, carrera de Ingeniería Eléctrica, año 2020. En el siguiente video explicaré qué es la energía térmica y sus funcionamientos. Este es el tema que me correspondió del curso Laboratorio de Circuito en Corriente Directa como proyecto final. Antes de empezar a explicar qué es la energía térmica, vamos a conocer unos conceptos importantes que nos ayudará a entenderlo de una mejor manera. El número uno es la temperatura. La temperatura se define como la unidad física encargada de medir la energía térmica de una sustancia, un cuerpo o medio en general. Sus unidades son los grados Celsius, los grados Fahrenheit y los grados Kelvin. Además, las temperaturas la podemos decir o expresar en conceptos de calor y frío, siendo el calor la temperatura más elevada y el frío la temperatura más baja. O también la podemos ver de la siguiente manera, como un cuerpo que con mayor temperatura presentará un mayor movimiento en sus moléculas, mientras que un cuerpo con menor temperatura presentará menos movimientos en sus moléculas. El concepto número 2, el calor. El calor es energía en tránsito, siempre fluye de una zona de mayor temperatura a una de menor temperatura, con lo que eleva la temperatura del segundo y reduce la temperatura del primero. El número 3, la combustión. La combustión es un proceso químico en el cual se produce un desprendimiento de energía en forma de luz y calor. Esto se da gracias a la reacción o proceso de quema de una sustancia. El número 4, transferencia de energía, proceso por el que se intercambia energía en forma de calor entre distintos cuerpos o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que está en distinta temperatura. La transferencia de energía ocurre desde un cuerpo más caliente a uno más frío, como resultado de la segunda ley de la termodinámica. Ahora sí, ya que vimos los conceptos importantes, vamos a explicar qué es el concepto de la energía térmica. La energía térmica es el tipo de energía la cual es liberada en forma de calor. Además, esta energía forma parte de la energía interna de un sistema termodinámico en equilibrio. La energía interna es proporcional a la temperatura absoluta y se incrementa o disminuye por transferencia de energía. También la energía térmica se le considera como una propiedad termodinámica, ya que al aumentar la energía térmica de un cuerpo o un objeto, también aumentará el movimiento de las partículas que lo conforman. Características principales de la energía térmica. La número 1, tiene la capacidad de transformarse en diversos tipos de energía, como la mecánica o la eléctrica, etcétera. Se le conoce como la energía interna de un cuerpo o sistema. Se transmite de un cuerpo a otro mediante la radiación, conducción y convección, que estos tres son los mecanismos de transmisión. Su unidad de medida es el joule o el julio. Se le llama también calor porque esta se transfiere de un sistema a otro y presenta mucha relación con la temperatura y el calor. Fuentes principales de la obtención de energía térmica. Como vemos en estas tres imágenes, estas son las fuentes principales de la obtención de la energía térmica. Es muy importante mencionar que hay otra forma, sin embargo, estas son como las más importantes. En la primera imagen, que es la imagen del sol, la principal fuente de calor y energía térmica es nuestro sol, el cual siempre se encuentra produciendo diariamente calor, luz o rayos de luz para los seres vivos, el cual esto puede ser utilizado para la producción de energía térmica o también puede ser utilizado por las personas en sus actividades diarias como para secar ropa, secar los zapatos o secar cualquier cosa. La imagen número 2, aquí básicamente lo que vemos es una fogata o leña quemándose, por decirlo así, que esa es la producción de energía térmica a partir de reacciones exotérmicas o a partir de la combustión. El quemado de combustibles es una de las maneras más comunes para obtener la energía térmica.
Se utilizan compuestos como el filuil, el gas natural, carbón, combustibles fósiles, etcétera. Esta se produce porque al quemar los fósiles, el carbono e hidrógeno reaccionan con el oxígeno, produciendo dióxido de carbono y agua. Durante esta reacción también se produce calor y por ende energía térmica. Y en la imagen número 3 son las reacciones nucleares. Visto desde un campo o ámbito científico, la energía nuclear es equivalente a energía térmica. Por ende, se puede producir energía a través de esta, como por ejemplo el uranio cuando forma parte del proceso de fisión, que es cuando sus átomos se rompen, generan o producen una elevada cantidad de calor y energía, la cual nuevamente se aprovecha en la producción de energía térmica. Funcionamiento de una central eléctrica. En esta imagen lo que podemos observar es una central eléctrica, la cual se utiliza para, a partir de energía térmica, producir energía eléctrica, la cual es transportada por las líneas eléctricas a las comunidades, pueblos, etcétera. A continuación vamos a explicar las partes y el funcionamiento de esta central eléctrica. Primero, aquí podemos observar esas que son se les suele llamar serpientes, que son las cañerías o tuberías por donde circula el agua, que se va a transformar en vapor. En ellas produce un intercambio de calor entre los gases de la combustión y el agua. Luego tenemos aquí a las calderas, que en las calderas es donde el agua cambia a vapor. Esto se debe a la quema de combustible donde la energía química pasa a energía térmica. En esa parte se lleva a cabo el proceso de quema de combustible y para ello la caldera debe ser fabricada con materiales sumamente resistentes o buenos y resistentes a elevadas temperaturas y presiones. Esto porque, como dije aquí, ocurre la quema de combustibles fósiles, entonces tienen que tener materiales resistentes a esas altas temperaturas. Luego lo tenemos aquí la turbina, esta que está aquí. En la turbina es la encargada de almacenar o recoger el vapor que genera el agua y gracias a diversos sistemas y temperatura, esta logra generar movimiento o hacer que el eje, que la atraviesa se empiece a mover. El eje que la atraviesa es este. Ella hace que este se empiece a mover y la turbina por ende va a moverse también. Para aprovechar la máxima vapor de esta turbina posee varias partes, en las cuales son de alta presión, que es esta, de media presión, que es esta, y la última de alta presión, que sería esta. Luego en la turbina tenemos el generador. La batería de la turbina se encuentra conectada a un generador eléctrico mediante un eje común, que sería este, que es el que conecta a la turbina y al generador. Este se le llama eje común. A través del principio de inducción electromagnética, el movimiento del eje hace que el rotor del generador se movilice o empiece a mover. Ese movimiento a su vez induce una tensión eléctrica en el estantor del generador, con lo cual se transforma en energía mecánica proveniente de las turbinas y luego se va a transformar en energía eléctrica. Después tenemos lo que es la subestación, que la subestación básicamente sería esto que estoy señalando, esto que tenemos aquí, sería la subestación. La energía eléctrica debe ser transmitida hacia el sistema interconectado. Para ello, la potencia eléctrica es transportada desde la salida del generador, hacia a la subestación. Allí los niveles de tensión o voltaje, como quieran llamarles, se elevan con la finalidad de disminuir o bajar las pérdidas de energía debido a la circulación de corrientes altas en los conductores. Básicamente, por recalentamiento de los mismos desde la subestación, la energía es transportada hacia las líneas de transmisión, que son estas. Estas son las líneas de transmisión, donde se incorpora al sistema eléctrico para su consumo, el sistema eléctrico para el consumo ya sean de comunidades, pueblos, etcétera.
Y por último, y que se me está olvidando, tenemos aquí las chimeneas. En la chimenea se expulsan los gases y demás desechos de la quema de combustibles hacia el exterior, hacia el ambiente. No, bueno, no obstante, antes de ellos, estos gases, estos humos pasan un proceso de depurado o descontaminación para que esos gases, cuando salgan al aire, no contaminen tanto. En cierta forma sí lo harán, pero lo harán de una manera más baja. Transmisión de la energía térmica a través de los cuerpos. La transmisión de la energía térmica posee mecanismos de transmisión, los cuales son la convección, la conducción y la radiación. Como podemos observar en esta imagen, aquí vemos la convección, perdón, es el desplazamiento de las partículas que están calientes en un medio que se encuentra más frío. Esto sucede con el viento, el aire que se mueve conteniendo partículas calientes, hace que se perciba el aire caliente. A eso se le llama convección. Luego tenemos aquí la conducción. Esto es cuando un cuerpo más caliente se pone en contacto con uno más frío o con menos calor. De esta forma el calor se transmite sin las temperaturas igualan. Como podemos observar aquí, cuando se le transfiere calor a la olla, el agua empieza a hervir. Esa temperatura se va a ir transfiriendo, ese calor se va a ir transfiriendo al codo de la olla y al final igualando las temperaturas, como lo dice aquí. Radiación. En este concepto el calor es desplazado en forma de ondas electromagnéticas. Fuentes o ejemplos cotidianos de energía térmica. Bueno, como podemos observar aquí tenemos una serie de 6 imágenes en los que podemos observar ejemplos claros y cotidianos de la energía térmica, que muchas veces no le damos importancia o no sabemos que son ejemplos claros de calor y energía térmica. En el número 1, la cual es un termo casero, bueno, cuando colocamos líquidos o bebidas, café, lo que sea caliente en los termos caseros, podemos observar cómo el calor o la energía térmica que produce, la cual estos los almacenan y lo conservan para proteger la temperatura del líquido. En la imagen número 2 podemos observar aquí la fogata. Al encender una fogata podemos observar cómo la leña se va convirtiendo en carbón. Básicamente esto sucede porque ocurre una reacción química entre sus componentes. Durante todo proceso se genera energía térmica durante todo este proceso, ¿verdad? Y aprovechable, se produce energía térmica y aprovechable a partir de la madera y el fuego en reacción. Aquí en esa imagen tenemos los hornos caseros. Los hornos caseros tienen un mecanismo de concentrar o almacenar la temperatura en su interior, los cuales al pasar el tiempo va generando calor, energía térmica, que es aprovechable en la cocción de nuestros alimentos o hornear o cocinar nuestras cosas. Y aquí tenemos las hervidores de agua o como comúnmente se le llama cafeteras. Cuando colocamos agua en un recipiente y a esto lo ponemos a hervir, podemos observar cómo el calor de la cocina se le transfiere a este, el cual aumenta la temperatura, aumenta la energía del sistema, lo cual eso hace que podamos observar la energía térmica o también cómo el agua cambia de estado, pasando de estado líquido a gaseoso. Algo muy importante aquí que como sabemos, el punto de ebullición del agua son unos 100 grados Celsius. Cuando el agua alcanza esos grados Celsius, esos 100 grados Celsius, esta pasa de estado líquido a gaseoso, cambia de estado o cambia de fase. Sin embargo, la temperatura no cambia, lo que cambia es el estado. Aquí tenemos las chimeneas. En las chimeneas podemos observar cómo ocurren reacciones químicas de combustión, ya que al poner leña, carbón o lo que utilicemos para prender la chimenea, aquí va a ocurrir una reacción de combustión, donde la leña es quemada por el fuego, produciendo calor en los alrededores, que este calor es muy aprovechable por las personas. Y por último tenemos aquí el sol, que como sabemos, el sol es la principal fuente de calor y energía térmica, el cual siempre se encuentra produciendo calor y rayos de luz para todos los seres vivos. Ventajas de la energía térmica.
Una de las mayores ventajas que presenta la energía térmica es que una de sus fuentes principales es el sol, el cual es una fuente inagotable de energía en forma de calor y rayos de luz. Como el sol, o sea, es una de las mejores ventajas que presenta esta energía, como el sol es su fuente principal y el sol es una fuente de energía inagotable, entonces una muy buena ventaja. La número 2 nos permite transformar en otros tipos de energía para así producir energía limpias y amigables con los seres vivos y el planeta. Es un recurso renovable y las centrales de esta energía son más baratas en comparación con otras. Es un proceso rentable y barato en comparación con otro tipo de energía de nuestro planeta. Y por último, son fuentes generadoras de empleo, ya que en la construcción de plantas de centrales termoeléctricas o todas las instalaciones que esta conllevan, se va a necesitar mano de obra, entonces son buenas fuentes generadoras de empleos en las comunidades, pueblos, etcétera. Como todos sabemos que la energía térmica presenta muchas ventajas, sin embargo, esta también presenta desventajas. Algunas de sus desventajas son las siguientes. El uso de combustibles fósiles produce emisiones de gases y efecto invernadero, así como la contaminación del aire. Puede afectar el hábitat de algunos seres vivos. En cierta parte, sus recursos se encuentran un poco limitados, en cierta parte, porque como vimos anteriormente, la principal fuente es el sol, pero también la energía térmica se produce a partir de la combustión. Entonces, esto es una desventaja porque son recursos limitados. Se debe acompañar esta energía con la energía mecánica para poder producir energía eléctrica. Y la última es el agua que se trabaja en el proceso puede volverse contaminante e inutilizable, perdón. Aquí lo que tenemos son las bibliografías o las referencias bibliográficas que utilizamos en la elaboración de nuestro proyecto final y nuestra presentación en PowerPoint. Entonces aquí lo que tenemos son básicamente las referencias bibliográficas y aquí la referencia bibliográfica que utilizamos en las imágenes. Entonces eso sería todo. Muchas gracias.